Muy buenas tardes amigos, muy bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión estaremos hablando acerca de lo que es el lenguaje oral. Vamos a explicar pues de cierta manera cómo se define el lenguaje oral, cuáles son sus elementos y cómo se va desarrollando durante el transcurso de todo este video. Es un placer tenerles nuevamente, ya saben que yo soy Jared 2, explico temas de filosofía, español y ciencias. Esta tarde vamos a ver lo que es el tema del lenguaje oral como fundamento de la comunicación humana. Así que, pues sin más rodeo, vamos a empezar. Nos dice aquí la primera pregunta que ¿qué es el lenguaje oral? Vamos a empezar por describirlo. Nos dice que el lenguaje oral, bueno, de hecho aquí coloqué varias definiciones, coloqué 4 para que tengamos pues una idea un poco más acertada de lo que es este tema. Nos dice que el lenguaje oral es la expresión verbal del pensamiento. O sea, el lenguaje oral es básicamente lo que sale de nuestra boca, literalmente, pero que lo que sale de nuestra boca son las ideas que se producen en nuestro cerebro o en nuestra mente. También nos dice que utiliza la voz como canal para transmitir mensajes. Bueno, esta parte creo que es muy obvia. El lenguaje oral, pues nosotros, el habla es lo que se encarga pues de transmitir la comunicación entre nosotros los seres humanos. Tercero tenemos que es espontáneo e inmediato. Bueno, como ustedes pueden ver, justamente ahora estamos practicando lo que es este aspecto de lo que es el lenguaje oral. Es espontáneo e inmediato. Yo les estoy explicando a ustedes de una manera pues fluida y también rápida. La cuarta dice que se aprende desde la infancia. O sea, el lenguaje, aquí nos vamos a salir un poco porque es un tema pues un poco complejo. El lenguaje oral se transmite desde la infancia y nosotros lo podemos ver claramente en lo que son los idiomas. O sea, para una persona, por ejemplo nosotros, yo como hondureño, me ha costado bastante aprender lo que es el inglés, ni siquiera pues digamos el chino mandarín, ¿verdad? Entonces, pero para una persona que es de esos países, por ejemplo, una persona que sea de China o de Estados Unidos o de Inglaterra, la verdad es que no. O sea, a ellos se les dificulta bastante, pero hablar el español porque es su lengua materna, es su lengua de la infancia. Por eso se dice que se aprende desde la infancia. Y pues estas serían las 4 definiciones de lo que es el lenguaje oral. Pasemos al siguiente aspecto de este lenguaje. Y estas son pues las características, que era un poco más de lo que pues les estaba hablando en la definición de lo que es el lenguaje oral. Dice que es inmediatez y dinamismo. O sea, en el lenguaje oral podemos usar bastante lo que es la mímica como medio para transmitir cualquier mensaje que queramos dar. Tenemos también el uso de lengua no verbal, que son gestos y tono de voz. O sea, nosotros cuando hablamos con, ya sea con cualquier persona o animal en este caso, perdón, en cualquier caso, ya sea una persona, animal o incluso muchas veces nosotros solemos dirigirnos a las cosas con palabras. Entonces, creo que hacemos lo que es el uso del lenguaje no verbal, hacemos gestos y tonos. Por ejemplo, a veces subimos un poco más el tono de voz, a veces hacemos gestos ya sea de cualquier cosa, sea arrugar la cara, la nariz, los labios o cualquier cosa que sea parte pues, de nuestro rostro. También dice que hace uso de expresiones coloquiales. Bueno, en esto, uso de expresiones coloquiales, básicamente es, digamos, por decirlo así, los gentilicios que manejamos en cada país del mundo. Por ejemplo, aquí en Honduras se tienen muchos términos para hablar entre los hondureños, en Colombia también, en Venezuela también. Realmente son términos o expresiones coloquiales. La cuarta dice que puede contener muletillas o repeticiones. Bueno, aquí o sea, este punto lo que nos quiere dar a entender es que se repiten a veces muchos aspectos del lenguaje. Por ejemplo, palabras, eh, cualquier expresión se repite mucho en el lenguaje oral. Habiendo visto las características del lenguaje oral, vamos a pasar al siguiente inciso. Y estos serían los elementos. Observen bien. Los elementos del lenguaje oral, pues básicamente son los que nos enseñan, ¿no? desde la infancia. Eh, por ejemplo, el emisor, nosotros sabemos que el emisor es quien envía el mensaje y también el receptor. Estos son los que más se ven en la infancia, por ejemplo, los que les quiero dar a entender que estos dos son los que más se ven o los que nosotros más solemos aprender de ellos pues, en la primaria, en el primer ciclo pues, de nuestro estudio.
el emisor y el receptor. El emisor es pues quien envía el mensaje. Por ejemplo, yo en este caso soy el emisor porque les estoy tratando de explicar lo que es el lenguaje oral. Por eso me convierto en un emisor, porque emito, porque envío un mensaje. Así también ustedes son receptores, porque están recibiendo el mensaje, lo están escuchando y están aprendiendo de él. Y por tercero está el mensaje. Bueno, el mensaje es básicamente el contenido. Yo se lo estoy dando de dos maneras. Yo lo estoy dando en forma de voz, o sea, en forma de sonido, y también en forma gráfica, que es, pues es el video, la presentación que les estoy mostrando en este momento. Tenemos también el código, que es el idioma, como les decía. Esto en este momento pues está en español castellano, en español de España. Pero si yo fuera estadounidense, creo que estaría en inglés, ¿no? O en inglés ya sea americano, inglés norteamericano o inglés británico. Estaría en uno de los dos. También está el canal, que es la voz o el aire. Mi voz, pues, o mi voz o la voz de todos nosotros se puede ver distorsionada dependiendo en qué lugar estemos, ¿no? Dependiendo si está lloviendo, por ejemplo, no se va a escuchar muy bien, o si está tronando, ya saben, cosas así. Y también está el contexto del mensaje. Ahora veremos las funciones del lenguaje, o sea, qué es lo que hace el lenguaje, o sea, qué, a, qué, a qué conclusiones llega el lenguaje oral. La primera sería la informativa. El lenguaje oral tiene la función de informar. Por ejemplo, ya ahora que tal vez muchos de ustedes no sepan qué es el lenguaje oral, pues yo se lo estoy explicando. Por eso, una de las funciones del lenguaje oral es la función informativa. Tenemos también la información expresiva. Ustedes no me pueden ver, de hecho no, pues no encendí la cámara, pero hay muchos miles de videos en esta misma plataforma en los que sí pueden ver personas interactuando bajo el medio de una cámara. Y esa es otra de las funciones del lenguaje oral, función expresiva. También tenemos tres funciones más, que es la función apelativa, fática y poética. Veremos ahora lo que es la importancia del lenguaje oral. Bueno, el lenguaje oral creo que eh, para como un medio de comunicación creo que es lo más importante que tenemos nosotros, los seres humanos. Pero aquí les puse cuatro de las que a mí me parece que son las más importantes. La primera es que facilita la socialización y el aprendizaje. O sea, muchas personas, bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una pareja. Una pareja que tal, pongamos un ejemplo, una pareja que es de distintas ciudades. ¿Cómo se conocieron? Pues hablando, ¿no? Interactuando. Entonces facilita mucho la socialización y también el aprendizaje. En este caso estoy tratando de explicarles, como dije anteriormente, y ustedes espero que estén aprendiendo lo que es el lenguaje oral. Por eso también es muy importante en el aspecto del aprendizaje. Dice que refuerza la identidad cultural. Sí, ese paso es muy importante porque es cierto. El lenguaje oral, y como decía antes, en el lenguaje oral se utiliza mucho lo que es los términos coloquiales, y eso forma parte del lenguaje oral, porque cada país tiene, digamos así, por decirlo, su acento, por decirlo así, eh, sus, sus palabras. No todos los países tienen el mismo significado para cada cosa, para cada persona. Entonces, eso refuerza mucho la identidad de cualquier país, de cualquier cultura. Transmite emociones e ideas, sí. Bueno, yo creo que en este caso les voy a poner un ejemplo. El lenguaje oral transmite muchas emociones e ideas porque eh, la voz del ser humano, por decirlo así, pues es un medio de comunicación muy importante, muy fuerte. Y como ejemplo les voy a poner lo que es la música. Creo que muchos de nosotros aquí nos gusta la música y hay canciones en específico que pues que no son nuestras favoritas, y a ese punto quería llegar. ¿Por qué son nuestras favoritas? Bueno, pues porque tal vez nos gusta la voz de la persona que la canta, o porque también tal vez nos gusta la letra y cómo él entona. Entonces por eso nos transmite emociones y también ideas, ¿no? Como cuarto aspecto importante del lenguaje oral tenemos lo que es la clave en la educación y el trabajo. Sí, miren, no sé si han escuchado lo que son los métodos de persuasión.
Los métodos de persuasión, pues, en definitiva son la capacidad que posee un ser humano o una persona, pues, para, ¿cómo les explico? Para liderar un grupo de otras personas bajo la voz de su mando. O sea, una persona puede tener tanto poder en su palabra que puede, ya sea conquistar a 10 personas o a miles de millones. Y por eso es muy importante, es muy clave en lo que es la educación y el trabajo de toda la humanidad. Aquí les puse algunas de las que son diferencias con el lenguaje escrito, porque pues como sabemos no tenemos lenguaje oral, también lenguaje escrito. En este caso estamos hablando sobre el lenguaje oral y pues si quieren que les haga un video sobre el lenguaje escrito, denle like y suscríbanse. Bueno, continuamos. Tenemos el lenguaje oral. El lenguaje oral, su canal es una voz. En el lenguaje escrito, su canal es un papel o una pantalla. El canal es pues la forma en que se da o en que se imparte el lenguaje, ¿me entienden? Entonces, miren la diferencia. En el oral, pues el método para impartir la información es bajo nuestra propia voz, o sea, con nuestra boca. Y en el lenguaje escrito es bajo un papel, un libro, un cuaderno o una pantalla, como es en el caso este, ¿no? En que yo se las estoy dando. Dice que el lenguaje oral es espontáneo. Ya pues les había dicho que el lenguaje oral es espontáneo, ¿no? Con más que todo con gestos y mímica. Dice que en el escrito es planificado y es cierto porque cuando una persona quiere escribir un libro, lo primero que hace es imaginar su idea, canalizarla en su cabeza y después ponerse a escribir para tener un borrador con el cual pues comenzar a hacer lo que es un libro, ¿no? Como tercero dice con apoyo no verbal y en el lenguaje escrito dice con puntuación y ortografía. Esto nos quiere decir que en el lenguaje oral tenemos apoyo no verbal, o sea que nosotros básicamente estamos hablando, hablando y hablando, y pues no ponemos mucho cuidado, muchas veces no ponemos mucho cuidado a nuestros signos de puntuación, los que salen de nuestra boca, no hacemos pausas cuando las tenemos que hacer, no entonamos las palabras como deberíamos a veces, y en el lenguaje escrito sí, sí, porque según nosotros vamos leyendo, pues miramos una coma y paramos un momento, miramos un signo de puntuación de admiración, perdón, y pues hacemos una entonación de admiración, ¿no? Entonces por esa la diferencia. En eso es un poco más ordenado el lenguaje escrito. El de nosotros, como dice aquí, es un lenguaje con apoyo no verbal, o sea, un lenguaje un poco informal, el lenguaje oral. Y pues bueno, aquí también les puse lo que son unos consejos para tener un buen lenguaje oral. Yo siempre he practicado lo que es la oratoria y aunque no soy un buen orador, tengo que admitirlo, pues estamos haciendo el intento siempre de mejorar. Como primer punto tenemos pronunciar claramente. Es muy importante que nuestra voz suene claramente, que no tengamos, como les explico, trabones en nuestra voz, que al principio cuando comenzamos a hablar en público pues es muy común. También dice controlar el tono de voz. Esto es muy importante porque tal vez a mitad de discurso nos podemos emocionar y pues entonar una palabra más fuerte y eso pues disgustaría o incomodaría al público. También dice evitar las muletillas. Esto es importante, la repetición de no palabras. Por ejemplo, si yo estoy todo el rato diciéndole ta, y esto y lo otro, entonces ustedes van a decir, pero repite mucho, o sea, me está diciendo lo mismo y eso no es bueno en un discurso. También dice usar las pausas, lo que les decía. En el lenguaje oral pues no tenemos un apoyo verbal y por eso muchas veces se nos da que solo estamos leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y es muy importante hacer las pausas en cada discurso que hacemos. Como quinto, tenemos aquí que es mantener el contacto visual. Cuando nosotros nos dirigimos a un discurso a cierto grupo de personas, debemos de tener en cuenta que es muy importante pues estar en contacto con las personas, ¿no? Porque no podemos estarle hablando a ellos, pero con la mirada en otro lado, ¿no? Así no se haría pues una buena retroalimentación y tampoco una buena comunicación. Entonces es muy importante mantener el contacto visual. Bueno, habiendo dado estos consejos, espero que los tomen en cuenta porque sí, chicos, es muy importante, más que todo, saber expresarse delante de la gente. Y para saber expresarse debemos de tener en cuenta estos 5 puntos, que yo pues solo puse esos, pero son muchos más. Si gustan que les haga un video de acerca de solo consejos para un buen lenguaje oral, pues ya les dije, háganmelo saber en los comentarios y pues yo con mucho gusto se los haré.
Seguimos con los ejemplos del lenguaje oral. Dice aquí que algunos ejemplos del lenguaje oral son las conversaciones informales. Por ejemplo, en este caso yo estoy hablando con ustedes, yo estoy emitiendo un mensaje y ustedes lo están escuchando. Pero en dado caso, si yo estuviera de frente con ustedes y no estuviéramos en un discurso, yo no estaría, digamos, en un punto preciso en algún lugar y solo estuviéramos charlando, sería una conversación informal. También tenemos lo que son las posiciones orales. Creo que todos aquí durante nuestra etapa de la escuela, ¿no? De la niñez, pues hicimos muchas y muchas presentaciones, exposiciones de cualquier tipo de tema. Entonces, ese es un ejemplo de exposición oral. También tenemos lo que son los debates. Creo que muchos hemos visto cuando dos personas o más se debaten, ¿no? Ya sea en una mesa redonda o en un programa, un podcast, en lo que sea. Y aquí viene lo que acabamos de mencionar, lo que son los podcasts. Esto es un claro ejemplo, ¿no? De lenguaje oral, porque son personas que básicamente pues se sientan a charlar, a conversar sobre cualquier tipo de tema. Y también están las narraciones. Las narraciones pues son muy importantes porque narran cualquier tipo de comunicado, ya sea pues cinéfilo o educativo. Entonces, las narraciones creo que forman un ente principal en lo que son el lenguaje oral. Entonces, habiendo dicho todos estos muchachos acerca del lenguaje oral, tenemos lo que son las conclusiones de este video. No quería dejarlos así solo con ejemplos y consejos y diferencias y esto y lo otro, sino que también les quise dejar algunas conclusiones que saqué yo de esta presentación. Son tres. La primera es, el lenguaje oral es esencial para la comunicación, claro que sí, es fundamental, es vital, es lo más importante en una comunicación porque literalmente el lenguaje oral es la comunicación. La segunda sería, tiene funciones diversas, claro, lo acabamos de ver. Todo lo que acabamos de ver son las funciones diversas del lenguaje oral, chicos. Y como tercera y última, tenemos dominarlo mejora relaciones y aprendizaje. Bueno, creo que muchos de nosotros que tal vez seamos asociales o ermitaños incluso, entonces debemos tener en cuenta que dominar el lenguaje oral para nosotros mejorará mucho, tanto en nuestra estima, en nuestras relaciones, en nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque ya sea que estemos en la escuela o en la universidad o en el colegio, debemos de tener un buen aprendizaje. ¿Y cómo imparten clases los maestros? Bueno, pues el 99% de la clase de todos los maestros del mundo es vía oral. Se explica, se imparte, se comunica vía oral. Entonces, por eso es muy importante en el aspecto del aprendizaje. Y también en las relaciones, ¿no? Relaciones sociales, ya sea de trabajo, de relaciones sentimentales, por ejemplo, son muy importantes. Habiendo hecho esto, jóvenes, espero les haya gustado el video. Ya terminamos por hoy. Espero pues hayan tenido una buena información que les sirva de mucho. Ya saben, como les digo, si quieren que siga haciendo estos videos, pues apóyenme y yo seguiré. Ya saben, mucho gusto. Yo soy Yaret Vázquez, o mejor conocido como Yaret 2, y espero se suscriban a mi canal. Muchas gracias por todo y buenas tardes.